Pues el trastorno obsesivo compulsivo, pues bueno, tiene esa característica particular este, de iniciar con o particularmente la literatura refleja, ¿no? Que inician con un caso, con un- una crisis de pánico particular, ¿no? Esa crisis de pánico particular que todos en algún momento podemos teniendo, ¿no? Eh, Causada por múltiples circunstancias, ¿no? Tenía una vez un paciente que, tomaba mucho esta coca, no, Pepsi Kick, o se llama así, ¿no? Se llama, que tiene cafeína, ¿no? O sea, además de, y este, y eso hizo una elevación considerable de la frecuencia cardíaca más el azúcar que tenía, pero él no sabía que le estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces ocurrió particularmente un día que iba a ir a donar sangre. Entonces, como iba a donar sangre, estuvo nervioso, aparte de la cafeína, el azúcar, se le subió tanto la frecuencia cardíaca que híjole, empezó a tener mucha ansiedad por las agujas. Todo lo que tuviera que ver con agujas le tenía un miedo, un pavor, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era una fobia específica, ¿no? Pero en alguna ocasión tuve un paciente en particular que le ocurrió lo mismo. Eh, Tuvo una disminución de azúcar particular, no era diabético, era totalmente bien en salud, pero tuvo una pequeña descompensación. No, él no sabía o no identificaba por qué en particular, pero tuvo igual una elevación de la frecuencia cardíaca. Ocurrió que se encontraba dentro de eh, en la calle, ¿no? Y entonces lo que él presentaba, muchos de estos trastornos van acompañados de ideas irracionales. Y hay toda una clasificación de las ideas irracionales. Resulta que hay una clasificación muy extendida de los tipos de pensamientos irracionales. Y esos pensamientos irracionales son casi el culpable de muchos de los trastornos que pueden padecer o podemos padecer todas las personas, ¿no? Entonces, eh, una de estas creencias irracionales que tenía esa persona era de que pues la disminución, o sea, de que esa falta de energía o ese bajón que le daban era causa de una disminución de la glucosa, ¿no? Y entonces, pero la persona era totalmente sana, ¿no? O sea, eso ocurre, o si te puedes desmayar, perder el conocimiento, pues si sufres de diabetes, ¿no? Si no, pues nada más es una pequeña descompensación, un mareo que te puede dar. Entonces esta persona siente eso y entonces empieza a sentir mucha angustia, miedo, porque dice, si me desmayo aquí yo solo, no tengo un lugar donde correr, comer, algo me va a pasar y me voy a morir y va. Entonces ahí empezó todo. Entonces, tanto era su situación que esta persona tenía, antes de salir de casa, en cualquier circunstancia, tenía que tenía que comer cierta cantidad de alimentos y llenar su carro de alimentos, todo lo que se podría, ¿no? Con tal de que él a la hora de que saliera a algún lugar, no sé, él tenía un trabajo de ingeniero, dejó su trabajo de ingeniero, para poder estar en casa, porque sentía mucho miedo de salir de su casa. El- la, la obsesión, o sea, porque obviamente estamos hablando de una agorafobia principalmente, ¿no? Miedo a los espacios abiertos y la persona no podía salir sino. Pero el ritual particular, el que era el más difícil de ir tratando, radicaba principalmente en los tipos de alimentos que tenían que estar. Si no llevaba un tipo de alimento en específico, a eso le disparaba la ansiedad considerablemente, ¿no? Entonces, eh, esos rituales particulares son los que definen o pueden hacer la clasificación o ayudarnos a clasificar el tipo de trastorno del que estamos hablando, que en este caso, digo, es muy difícil encontrar un paciente así de libro tal cual que solo presente obsesivo compulsivo, ¿no? Sino que pues en este caso inicia con esta particularidad y solo bajo esas circunstancias de llenar su carro de alimentos y entonces tenía que tener ciertos alimentos en específico ordenados muy claramente para que si le venía algún bajón de azúcar, él tuviera perfectamente bien organizados cómo irlos consumiendo, ¿no? Entonces, si alguien le movía el carro así, o el alimento, o algún alimento se le echaba a perder dentro,
se acabó el mundo por completo, ¿no? Eh, entonces, pues él llega referido por él, trabajamos nosotros en una clínica de atención neurológica, entonces él llega para que pues, revisaran esta situación, si es que era neurólogo, y el neurólogo dice, no, pues es un caso particular de agorafobia, entonces nos lo manda a nosotros, hacemos la respectiva valoración y pues vemos que estaba metido ya con rituales muy en específico, ¿no? Entonces, esos rituales, el cumplimiento de esos rituales reducen la ansiedad porque aseguran que la persona tiene un control relativo de las cosas. Al reducir la ansiedad, refuerza positivamente el comportamiento de tener, perdón, refuerza negativamente el comportamiento de tener en orden todas las cosas, ¿no? Y entonces pueden salir como un poquito más tranquilos siempre y cuando mantengan ese ritual. Eh, Como todo tipo de condicionamiento, en el caso del condicionamiento operante de esta conducta de evitación, el objetivo está en que tú como terapeuta lo que hagas sea como reestructurar esas mismas asociaciones que se van dando. Y entonces lo vas invitando a que vaya saliendo con cierta variación de la conducta, ¿no? En este caso, por ejemplo, iniciamos el trabajo con él, sin llevar una barrita, ¿no? Por ejemplo. Y entonces sí le causaba cierta ansiedad, no llevo una barrita, pero llevo todo lo demás, ¿no? Entonces, con las técnicas de relajación que ya se habían manejado, entonces el paciente decía, ok, sí, esa barrita es fundamental en mi vida y podría sobrevivir, ¿no? Y es que, pero si me hubiera tocado, no hubiera habido, no hubiera tenido esa barrita, bueno, pero tenías otras cosas, ¿no? Entonces, y de ahí va, hay un proceso de entrenamiento en donde le vas paulatinamente durante cada una de las sesiones, pues haciendo como alguna restricción respectiva y reforzando positivamente. Entonces, la persona va aprendiendo que ese estímulo en particular no es fundamental o no presenta una asociación fatal con el evento y paulatinamente lo vas trabajando, ¿no? Implica, sí, un montón de autocontrol para el paciente y para ti, para ir llevando muy en específico las respuestas que podría ir teniendo, ¿no? Y fuera avanzando, ¿no? Otro TOC, no, pues es que sí, no, la gran mayoría de los pacientes que yo atendía les dio era fobia específica o ansiedad generalizada, ¿no? Pero, y este caso en particular sí presentaba esta condición de ritual, que es el punto principal. ¿Tiene cura? Hay, hay una... Nosotros como humanos tenemos ciertos comportamientos heredados, ¿no? Algo que eh, nuestros padres nos dan genéticamente, ¿no? Entonces, hay dentro de los diferentes trastornos del estado de ánimo y principalmente, por ejemplo, de ansiedad, hay un rasgo particular, ¿no? Como el temperamento, o sea, el rasgo es heredado, que es como una tendencia a comportarse de cierta manera. Entonces hay un grupo de investigadores desde hace mucho tiempo que describen un concepto que se denomina rasgo de ansiedad, ¿no? Que incluso algunos instrumentos ya lo evalúan, pero entonces este rasgo es totalmente heredado, ¿no? O sea, lo traes genéticamente, entonces estas personas ya traen genéticamente esa predisposición a la ansiedad, eh, por lo que no puedes hacer absolutamente nada contra eso. Lo único que puedes hacer es reestructurar los pensamientos, reestructurar los procesos de interacción que tienen con los individuos, darle y otorgarle ciertas herramientas, pero la persona, si hacemos una gráfica de cómo van sus episodios de ansiedad, la persona puede estar controlando en cierta manera su ansiedad a partir del ritual que haya realizado o que haya adoptado. Este, Tú otorgarle ciertas habilidades, pero haber algún estímulo en específico, no sé, por ejemplo, en este caso, este paciente, este chico, pues en alguna ocasión tuvo que, sí, empezaba a tener como algunos problemas con su esposa, problemas particulares, y entonces eso le disparó mucho la ansiedad, ¿no? Entonces, porque su esposa le ayudaba bastante. Eh,
Entonces, y otra vez con algunos rituales, entonces tú tienes que estar como muy bien preparado para ir, le llamamos a esto como ir programando sesiones, como de, eh, es que, este, en inglés es como boost session, ¿no? Es como sesiones así turbo en las que tienes que prepararlo para lo que lo pudiera venir, ¿no? O por ejemplo Navidad, ¿no? Híjole, Navidad era un relajo porque, pues bueno, o estas fechas de diciembre, porque el paciente tenía que salir y con los familiares y ahí no tiene ningún control. Entonces como que íbamos trabajando sobre diciembre, ¿qué va a ocurrir en diciembre? ¿No? Entonces, este, es un trabajo constante. El paciente al final de cuentas ya, yo lo terminé de ver antes de venirme para acá, pues ya bajo una circunstancia muy diferente, ¿no? El paciente ya podía salir, ya era independiente, ya tenía una persona, porque bueno, dejó su trabajo para poner un café a internet por estar en casa, ¿no? Entonces, si algo le ocurría, ir corriendo al refrigerador y comer, ¿no? Entonces, ya podía dejar a alguien trabajando en su café internet y él poder salir comúnmente, y pues esos indicadores clínicos, ¿no? Ya se llevaba mejor con su esposa y ya podía salir con más. Entonces, me acuerdo que antes de venirnos, ya yo me vine para acá y lo dejé con con una compañera que había estudiado el doctorado conmigo. Ya estaban programando, o sea, lo que yo me quedé con él es que ya estaban programando el viaje con su esposa para celebrar, no sé, un aniversario. Entonces ya iba bastante bien. Entonces, respecto a esta pregunta, si tiene cura, este, tú vas a dar herramientas específicas para poder sobrellevar estos aspectos que principalmente heredado. ¿Qué tipo de población lo padece más? El trastorno de el TOC, si no mal recuerdo, si es principalmente de hombres, A ver, ese dato, permítanme, déjenme. Acompañado de estos cambios o en la edad adulta temprana. E inicia en los varones entre 6 y 15 años y en las mujeres de 20 a 29 años. Okay. En cuanto a los niños, en los varones el TOC se presenta 2 veces más que en las niñas, pero una vez que llegan a la edad adulta la tasa de TOC es igual para ambos géneros. Entonces en los niños es más presente, pero se equipara en el caso de las mujeres. ¿Quién puede dar el diagnóstico? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? Pues como se evalúa, como es un trastorno del estado de ánimo y está, está fuertemente relacionado con ciertos niveles de, de dopamina, está relacionado, si no recuerdo, con algunos otros valores importantes, pero muchos de ellos comparten condiciones similares con la ansiedad específica, la fobia específica, la ansiedad generalizada. Entonces, indudablemente el trabajo en conjunto entre psicólogo y psiquiatra es como lo más pertinente para hacer un diagnóstico en específico, ¿no? A diferencia de algunos como la depresión, como la epilepsia, sí, estos en conjunto es bueno. ¿Qué tipo de satisfacción adquiere la persona al llevar a cabo dicha acción? Pues es que el proceso, es que en realidad no hay ninguna satisfacción. La persona, cuando ya está el trastorno, la persona los artículos reportan que presenta cierta desesperación por no poder, por tener que cumplir el ritual, ¿no? El ritual les consume mucho tiempo, entonces, es más una situación angustiante y desesperante el llevar a cabo el ritual, pero si no lo hacen hay un aumento de la ansiedad, ¿no? De la pérdida de control y desesperación. Están en una encrucijada constante entre, entre el realizar el ritual y la disminución que les genera en la cantidad de ansiedad posterior, ¿no? O sea, en el momento están desesperados porque tienen que hacerlo, ¿no? Están hartos de hacerlo,
pero al principio le ocurre como cualquier persona, ¿no? Chin, híjole, no recuerdo si cerré la casa, ¿no? Ya regresas y la cierras, ya te vas, ¿no? O tengo que cerrarla, verificar que la cierro 2 veces, y entonces sí, así está perfecto. Te regresas y la revisas y te vas, ¿no? O sea, como todas personas. Pero en ellos particulares, imagínense, tener que darle 2 vueltas a la cuadra para estar seguros de que no dejaron nada, no hay ninguna casa cercana que se esté quemando. 2, 3 vueltas, y si no dan esas 2, 3 vueltas, no pueden salir. Entonces es una desesperación horrible. No hay o sea, no está asociada a ninguna situación de placer como podrían estar asociados dentro de este circuito de placer otro tipo de trastornos. Razón por la cual una persona con TOC puede ser internada. Pues cuando ya hay intento de suicidio, hay muchos casos, les digo, bajo esta misma situación de condición incontrolable, puede derivar en suicidio. Cuando pues igual la familia ya presenta pues, ciertos procesos o procedimientos para controlar diversos rituales que pues, pueden estar afectando a la persona. ¿Cómo una persona puede ayudar a alguien con este trastorno sin tener conocimiento sobre el TOC? Híjole, sin tener conocimiento. Es que de repente, o sea, parecieran que muchos de estos rituales son ilógicos e irrelevantes, y las personas, por ejemplo, ¿no? La esposa, no, la esposa de este paciente que les comentaba no comprendía por qué tenían que estar bajo esas circunstancias. Y entonces ella decía, pues es que para que se acostumbre a que no tiene que ser así, le vaciaba el carro. Entonces él salía temprano y entonces eso le generaba como mucho problema. Y porque pareciera que, o sea, ellos sufren por tener estos rituales, ¿no? Buscan otra estrategia, ¿no? Pero al buscar otra estrategia, les cambian el esquema y les genera más ansiedad, ¿no? Pueden buscar alguna otra situación. O sea, creo que la parte como más importante es para los familiares cercanos, las personas cercanas, es la psicoeducación y comprender cómo procede este tipo de trastorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la esposa en favor de ayudarle, este, posteriormente, ya cuando tiene como muchos problemas, era, pues ya deja tu trabajo y ten el trabajo aquí en casa, pongamos un café internet. Y después la esposa era la que salía para todo y tenía que ir por los consumibles y tenía que hacer todos los servicios. Entonces, técnicamente la esposa también alimentaba estos mismos rituales y estos mismos procesos para la disminución de la ansiedad, porque técnicamente le generaba menos problemas, pero estaba ya cansadísima, ¿no? Entonces, sí, la atención o el apoyo con desconocimientos genera peores problemas en estos trastornos. Ya sería todo. Okay. Muchas gracias.